Como comentó al comienzo, es un tema bastante importante las observaciones y condiciones de actos inseguros. Vamos a detallar un poco más sobre el tema. Vamos a comenzar. Un segundito acá. Listo, acá, en actos y condiciones inseguros para tratar el tema, hay que comenzar señalando que el trabajo es de prácticamente siempre y una parte fundamental de la vida humana, ya debido a las características con las que contamos, las personas que se han conseguido a lo largo de la historia, crear herramientas y tecnologías que han permitido enfrentar las adversidades existentes en cada periodo. Se define como un acto inseguro a las inadvertencias, comportamientos o acciones del trabajador que incitan al riesgo en contra de su seguridad y la del resto del equipo. En este caso puede surgir diversos motivos, como por ejemplo una formación inadecuada, puede ser de pronto no tener cultura de seguridad, malos hábitos, exceso de confianza, entre otros. También un acto inseguro en el trabajo es una acción u omisión del trabajador que origina un riesgo contra su seguridad y la de sus compañeros y compañeras. Los actos inseguros siempre contribuyen al factor humano más importante, que es lo que causa los accidentes en el ámbito laboral. Acá podemos tener, digamos, algunos ejemplos de actos inseguros. El primero puede ser la utilización de equipos o maquinaria sin dispositivos de seguridad, no mantener el aseo o la limpieza en el área de trabajo, no comunicar los riesgos, que este es un punto bastante importante porque al comunicar los riesgos a futuro podemos nosotros evitar ese mismo accidente ocurra. La idea de esto es que siempre esos accidentes se eviten, pero ya teniendo los conocimientos. Por eso es importante comunicar los riesgos cada vez que de pronto la persona colaboradora, pase por ese momento, que de verdad tampoco es un momento bastante difícil. Otro punto es distraer la atención de otro trabajador. De pronto, hay procesos donde se requiere bastante concentración y quizás este, una distracción puede causar un accidente bastante importante. Entonces también este punto también es full importante. Exponerse sin necesidad al peligro, trabajar con los equipos sin tener autorización previa. Hay equipos donde siempre es de bastante cuidado y siempre requieren de una autorización debido a que, bueno, se requiere una supervisión de manera constante, se requieren de pronto seguimientos a esos procesos y siempre tiene que haber alguien que esté como al tanto de ese equipo. Por eso algunas veces hay que tener una autorización previa para esto. El otro punto es adoptar posturas indebidas al momento de levantar las cargas pesadas. Como ustedes pueden apreciar en la imagen, vemos a la persona que está haciendo una carga indebida y ahí es donde vienen las enfermedades profesionales. También puede causar accidentes, entre otros. El último punto es realizar ajustes de forma manual a la maquinaria sin tener los conocimientos o herramientas adecuadas. También es full importante. Siempre hay que tener un autocuidado para poder hacer algún arreglo o alguna mantención a un equipo. Hay que tener los equipos adecuados, el EPP adecuado para poder ejecutar estas acciones. Aquí surge una pregunta: ¿cómo podemos corregir los actos inseguros? Bueno, aquí digamos que son unos pasos, digamos que en este caso de que ya el acto inseguro haya ocurrido, ¿cómo corregirlos? El primer paso es ingresar al área y acércate al empleado de forma tranquilizada. No transmitas agresividad durante la intervención, porque también hay que entender que de pronto la persona afectada se siente culpable, la persona afectada de pronto tuvo algún trauma. Entonces hay que tratar de ser positivo, lo más positivo posible, siempre como se visualiza en el tercer punto, siempre hay que abordar con comentarios positivos cada vez que haya una dificultad. Y a su vez ir conversando sobre la importancia de la seguridad, mencionar el acto inseguro que se presenció y se exponen las posibles derivaciones del mismo. Otro punto también es que se consulta al empleado sobre las otras opciones para ejecutar las formas seguras. También es importante preguntar si existe algún motivo que imposibilite al trabajador
de poder cumplir con los protocolos de seguridad. También hay que tener en cuenta este punto que es importante porque también se pueden tomar medidas del por qué sucedió este acto inseguro. También puede ser por las condiciones en que se encuentre el área, el proceso, ya sea la maquinaria, entre otras funciones que se puedan ejercer dentro de la organización. Eh, Vamos a pasar acá. Listo. ¿Cómo identificar las condiciones inseguras? Acá, bueno, las condiciones inseguras son las instalaciones, como tal es la infraestructura de la organización, donde está formada por equipos de trabajo, maquinarias, herramientas que no están en condiciones de ser usadas al realizar el trabajo o al ejecutar la labor para la cual fueron diseñadas o creadas, que ponen en riesgo a sufrir un accidente o las personas que la están ocupando. ¿Cómo las identificamos con estos siguientes puntos? Identificar el área de trabajo constantemente, tener en cuenta los puntos donde se produce el contacto con fuentes de energía o fuentes peligrosas. Aquí entre paréntesis se puede, digamos que lo que más se asocia es la electricidad, las sustancias peligrosas y las altas temperaturas, que en este caso sería el calor. Realizar consultas sobre las situaciones atípicas que le llamen la atención, que por eso es importante hacer las inspecciones de manera constante, porque ya digamos que, bueno, la persona, el que supervisa o la que supervisa tiene como que el conocimiento de qué es lo que sucede en ese proceso, pero cuando nota algo diferente, como se menciona, atípico, es algo como que, bueno, vamos a preguntarlo, a consultarle a la persona que está ejecutando el proceso qué es lo que está sucediendo y ahí es donde uno puede identificar esas condiciones inseguras. También el otro punto es priorizar las condiciones inseguras de acuerdo a su criticidad con el objetivo de mejorar las medidas de control. Esto también es importante, digamos que aquí se puede estandarizar según la criticidad las condiciones inseguras con el objetivo de no, digamos como que de no cometer de pronto algún error a futuro, sino que dejarlo como una lección aprendida y es importante tener esto en cuenta. Bueno, aquí tenemos unos puntos de tipo mecanismos de accidentes. El punto uno sería el contacto con sustancias nocivas tóxicas, cáusticas, al resbalar por sobreesfuerzo, mordeduras o picaduras de animales, contacto con corriente eléctrica, asfixia por inmersión, caída a diferente nivel, caída a mismo nivel, atrapado por o entre y golpeado por o contra. Digamos que esto retroalimenta lo que comentamos anteriormente. Ejemplo de condiciones inseguras. Fallos en sistema de alarmas, partes eléctricas expuestas, exponer productos inflamables a altas temperaturas. Bueno, hay bastantes químicos, productos químicos que son bastante inflamables y al exponerlos a temperaturas extremas, esto puede causar, por ejemplo, una explosión, puede causar un incendio, donde puede haberse afectado otros productos y si esos otros productos también son inflamables y ahí se va como que expandiendo el accidente y el problema. La falta de señalización en las zonas de alto peligro, esto es full importante. Siempre hay que tener en cuenta que hay que señalizar siempre las zonas de peligro. También, bueno, también recargo que para los productos inflamables también hay que rotularlos porque digamos que la persona que desconoce del producto ya al rotularlo o al señalizarlo ya conoce que es inflamable. En este caso siempre hay que tener en cuenta las zonas de alto peligro, señalizarlas y tener en cuenta que en todas las organizaciones hay personas que, bueno, las personas más que todo externas, ajenas a la compañía, desconocen del, del producto o de las señalizaciones. Otro punto es el daño de la superficie en las áreas de trabajo. Siempre hay que mantener la infraestructura lo mejor posible para poder ejercer las funciones dentro de los procesos que corresponden. El mal diseño de un área de trabajo, eso también es un ejemplo. Falta de barandas en el segundo nivel o superior. Esto es full importante, aunque parezca mínimo, pero es súper importante porque las barandas siempre a la hora de ocurrir el incidente te puedes sostener. De pronto, si una persona sufre de vértigo, puede sostenerse con las escaleras y evita caerse. Tiene bastantes factores importantes este punto. El almacenamiento inadecuado de productos químicos.
y el almacenamiento de productos químicos sin rotular, que fue lo que mencioné anteriormente. Acá tenemos, bueno, las medidas preventivas para reducir los actos y condiciones inseguros. Eh, las medidas preventivas se implementan con el objetivo de minimizar los actos y condiciones inseguros. Entre las siguientes se encuentra la más relevante. Una de ellas es una correcta también, es una correcta selección de personal, que bueno, también se debe tener en cuenta las características o los aspectos que requiere la empresa para poder ejercer las funciones. La formación continua, que esto también es súper importante. Digamos que sobre los aspectos relacionados con la prevención de riesgos laborales también se puede mantener una capacitación constante, información correcta y actualizada sobre las causas que pueden causar los actos y condiciones inseguras o incidentes y los incentivos. Eh, una gestión, eh, una gestión preventiva óptima también contempla las actitudes de los trabajadores. Digamos que también hay que tener eso en cuenta, que nos dan una clave, una clave cognitiva, puede ser, de sus predicciones. Estas cuestiones son fundamentales en el tratamiento de riesgo de las empresas y de la seguridad. Este también es un punto importante de las medidas preventivas para reducir, implementar siempre en las organizaciones las jerarquías de control. Bueno, una jerarquía de control es una herramienta claramente preventiva que nos permite al momento de estar elaborando una materia de identificación de riesgo, que puede ser una MIPER o una HIPER, puede también hablarse de esos dos términos, y donde se puede jerarquizar cuáles son las medidas de control de riesgo. Ya, esto va desde la más importante a la menor importante. En este caso, este, ¿por qué se deben realizar o jerarquizar las medidas de control? Para poder ser más eficaces, es un punto importante. También para ser eficientes a la hora de implementar medidas preventivas. Sirve para priorizar las medidas también y también para estandarizar los riesgos que pueden haber dentro de un área o un proceso. ¿Cómo realizar las jerarquías de control? Bueno, aquí como ustedes pueden apreciar en la imagen acá, tenemos EPP, controles administrativos, controles técnicos, sustitución y eliminación. El EPP, bueno, es la entrega y correcto uso de elementos de protección personal. Claro está. Tenemos el control administrativo, que es donde se implementan los controles tipo entrenamiento, procedimientos, entre otros. Tenemos el de sustitución, el de control ingenieril, perdón, en este caso serían los controles técnicos, donde se rediseñan los equipos y procesos de trabajo. Tenemos la sustitución, que es donde se reemplaza el material, equipo o proceso por uno de riesgo inferior o menor. Y tenemos por último la eliminación, que es el más importante, es donde se elimina por completo el peligro. Vamos a pasar al siguiente. ¿Qué debemos hacer para minimizar los actos y condiciones inseguras? Aquí también es un punto importante. Eh, digamos que, bueno, los empleados son la principal fuente de accidentes, claramente, por lo que siempre están ejecutando una función dentro de cada área, dentro de cada proceso, en las organizaciones, y para evitar, eh, ¿qué debemos hacer para evitar los actos de los accidentes? Aquí nos sale unos puntos. Compromiso con la gerencia, digamos que esto parte siempre desde la cabeza, desde el inicio, desde el empleador, se puede decir. ¿Por qué? Porque si la gerencia general tiene las ganas o tiene, ¿cómo se diría? Tiene el compromiso, claro, de crear una cultura preventiva, se puede hacer. ¿Cómo se puede ejecutar? Se puede, bueno, obteniendo los recursos, participación de las partes interesadas, un lineamiento completo sobre el cambio. eh, Esto es posible únicamente con el compromiso de la gerencia general, y de ahí parte todo. También el punto importante, que es involucrar a todos los empleados, que eso también es importante, porque que ellos son los que están presenciando, ellos son los que están en el riesgo, están dentro
de la probabilidad de que ocurra un accidente. Entonces, hay que lograr que esos trabajadores o empleados sean conscientes de las consecuencias de los actos. Siempre el tercer punto, que es promover autocuidado. Claramente uno debe ser prudente a la hora de ejecutar una función, siempre manejar esa prudencia y ser lo más cuidadoso posible dentro del área de trabajo. Reconocimiento por seguro y cero tolerancias a los actos inseguros. Esto también invita como que al autocuidado, invita a la cultura de prevención y capacitar a los empleados, porque muchos actos inseguros también se deben a la falta de conocimiento por parte del empleado. Entonces, por eso es constante siempre estar haciendo capacitaciones sobre los temas acordes al área del trabajo, al proceso, a la organización. Acá tenemos un punto importante que es cómo gestionar o reportar los actos y condiciones inseguros. Acá, digamos que el paso a paso, el primer punto es reportar el acto o condición observada. ¿Ya? El segundo punto es evaluar la potencialidad o criticidad, que fue lo que comentamos anteriormente, que hay que evaluar de pronto qué acto, o sea, según el acto, un ejemplo puede ser, yo estoy en una bodega donde yo no llevo el casco de seguridad, ahí es donde se hace la evaluación de la potencialidad. Aquí la potencialidad sería alta debido a que cualquier objeto me puede caer desde una altura considerable y me puede causar un accidente. Entonces, eso es una potencialidad alta. Es un ejemplo, informar inmediatamente a la persona encargada y realizar la inspección de seguridad. Una vez informada la persona, bueno, las organizaciones tienen como una lista o una planilla, puede ser formatos también, donde diligencian la información de qué fue lo que ocurrió. Y eso llegaba, digamos que se le hace llegar a la persona encargada y esa persona encargada es la que realiza la inspección de qué fue lo que sucedió, según lo que se diligencia al informar el caso. El otro punto es ejecutar la acción implementada de ser necesario. Bueno, en este caso, si de pronto se creó un incidente o un accidente, eh, la persona encargada debe ejecutar un plan de acción inmediato para corregir el error y si es necesario, debe implementar una acción, un plan de acción para hacerle seguimientos constantes. Esos seguimientos pueden ser, bueno, ya cuando ya pasa a esos extremos, ya esos seguimientos ya los estipula la organización, que ahí es donde se dice si es, bueno, si se hace un seguimiento mensual, semanal, diario, entre otros. El tercer punto, el siguiente punto, perdón, es implementar los controles, que fue lo que les comenté en la jerarquía de control, donde ahí es donde se establecen las acciones correctivas, el plan de acción, lo que le mencioné hace unos minutos, y esto se implementa en caso de ser necesario. El otro punto es realizar registro de reportes y las acciones establecidas. Siempre hay que tener en cuenta los registros de reportes para, bueno, esos registros de reportes se tomarían como unas lecciones aprendidas para que esto no vuelva a ocurrir. Ya estos reportes siempre son importantes tenerlos porque podemos evidenciar más adelante en caso de que vuelva a ocurrir qué fue lo que sucedió, se puede tener el historial, digamos que más a la mano, como más acorde a lo que sucede. Entonces es importante siempre tener registro de los reportes y las acciones que se establecieron durante ese momento. El siguiente punto es realizar seguimiento al plan de acción establecido, siempre hacer verificaciones de los controles y realizar el cierre del reporte. Y por último, presentar esos informes de tendencia y tomar respectivas acciones, que eso ya va relacionado a la toma de decisiones y va relacionado también al registro de reporte, que fue lo que nos queda como un historial de acciones en el momento de hacer el registro. Aquí también hay una pregunta que por qué es importante evitar los actos inseguros en condiciones. Bueno, aquí para concluir, evitar los actos y condiciones inseguras en el lugar de trabajo es importante debido a que de este modo se pueden prevenir una cantidad de accidentes laborales. El equipo de seguridad de la empresa en cuestión tendrán que llevar a cabo las inspecciones. Es importante siempre llevar inspecciones constantes, siempre mantener siempre al tanto por medio de capacitaciones a los trabajadores, siempre
darle las herramientas para poder trabajar, siempre mantener las condiciones pertinentes para poder ejecutar la labor sin ningún problema, siempre mantener esos detalles, ¿ya? De este modo será posible comprobar en qué, bueno, también en qué se encuentra la situación de los empleados. La compañía también podrá llevar a cabo unos planes que fomenten la responsabilidad individual de cada uno de ellos y eso sería la conclusión de por qué es importante evitar estos actos y condiciones. Y bueno, aquí lo dejaría con mi compañero Carlos.